Kelly, muchísimas gracias por la presentación, muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Tanto tiempo, hace 15 días nos vimos, así que vamos a encontrarnos en el día de hoy para ver esta tercera parte, como bien decía Kelly, y nos encontraremos seguramente el día viernes para desarrollar la cuarta parte de esta cuarta unidad, ¿está bien? Del curso. Así que bueno, sean todos bienvenidos nuevamente, y vamos a continuar con las ponencias y con los temas que venimos desarrollando hasta ahora. Por supuesto que, como hacemos siempre, los invito a interrumpir cuando consideren, levantan la mano, lo hacen por el chat, habilitan el micrófono, para así lo hacemos más entretenido para todos, ¿sí? Así que los dejo participar cuando quieren, por supuesto, que como venimos haciéndolo hasta ahora, ¿sí? Como les decía, para ubicarnos y orientarnos un poco, estamos en la cuarta unidad, que la cuarta unidad se denomina habilidades teóricas orientadas a las prácticas profesionales en el paciente ventilado, y esto tiene que ver con la práctica cotidiana, con lo que hacemos día a día, ¿no? Que no solamente nos sirve para el paciente ventilado, sino para cualquier paciente que tenga una emergencia. Entonces habíamos visto también manejo básico de la vía aérea, ¿no? Hay un montón de aspectos que hablamos y que desarrollamos que, si bien los orientamos a paciente ventilado, también tenemos que tener en cuenta que son conocimientos que uno va incorporando y lo puede aplicar a cualquier tipo de paciente, ¿sí? Así que, como les decía al principio de esta unidad, son temas que uno ya viene sabiendo, si de los que trabajamos en las terapias críticas, en las unidades de terapia intensiva, lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Así que un poco como para reforzar esos conocimientos, refrescarlos y actualizarlos, ¿no? Porque la idea es llevarles información actualizada. Bien, como les decía, esta es la tercera parte, pero antes de iniciar con la tercera parte, quiero terminar de ver con ustedes unos temas pendientes que quedó de la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en un punto, justo se hizo la hora, y quedaron algunos temas pendientes que ahora los vamos a desarrollar en esta primera parte rápidamente para terminar la segunda parte, ¿sí? Y después ya damos inicio a esta tercera parte. Pero tiene continuidad en la cantidad, digamos, de temas a desarrollar en la unidad número 4. La idea es no dejar pendiente ninguno. Así que habíamos visto la clase anterior hasta las complicaciones de la intubación endotraqueal, que podían ser muchas, ¿no? Intubación esofágica, lesión de la epiglotis, lesión en la piel, hemorragias, ¿no? Esto tiene que ver con un mal procedimiento en el momento de la intubación, pérdida de piezas dentales. Eso también puede pasar, sí, puede pasar, no debería pasar. Cuando uno hace la maniobra de intubación endotraqueal de manera correcta, el médico, ¿verdad? Que no es una maniobra en palanca, que agarra digamos, el laringoscopio y hace la palanca, sino que eh, tiene que ser una maniobra que se denomina en cenil, hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Esa es la maniobra que uno tiene que hacer para poder visualizar correctamente la vía aérea. Cuando uno hace palanca, bueno, yo estoy haciendo palanca justamente con los dientes, con el paladar duro, con la mandíbula, y generalmente generamos lesiones, ¿eh? Entonces tiene que ver con un mal procedimiento, por lo general. Intubación unilateral, estenosis traqueal, granuloma traqueal, dilatación traqueal. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos nombrado un poco, de las complicaciones que puede llegar a tener la intubación, ¿no? Granuloma laringio, parálisis de las cuerdas vocales, ¿sí? Traigo a colación un caso de una colega que estuvo intubada durante una semana por un tema cardiovascular, y, y bueno, estuvo casi 3 meses con una disfonía, ¿eh? Con una disfonía. Ahí pasó algo en el momento de la intubación, ¿verdad? Voy a habilitar el chat, así los voy viendo. Ahí Yesenia saludó, así buenas tardes también. Bien. Y acá quiero mostrarles un video que habla sobre la intubación orotraqueal, que eso nos había quedado un poquito pendiente. Eh, Son generalidades, ahora lo vamos a ver entre todos, después vamos a charlar un poco sobre esto. Los invito a que lo veamos. Confírmenme por el chat si se oye el audio.
Este es un video de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El mantener o obtener una vía aérea permeable es esencial para el sostén vital en diferentes situaciones clínicas. El manejo adecuado de la vía aérea permite asistir la ventilación en situaciones de acidosis respiratoria, paro cardíaco o hipertensión endocraniana, oxigenar en trastornos pulmonares graves, Ok. Me dicen que se escucha bien. Ahí, para habilitar el chat, se paró el video, pero ya lo volvemos a habilitar. prevenir o superar obstrucciones, evitar episodios aspirativos cuando hay depresión de la conciencia, administrar fármacos por vía endotraqueal en resucitación cuando no se dispone de una vía. Para el manejo de la vía aérea es indispensable el reconocimiento de las estructuras anatómicas que la componen. Interesan especialmente los siguientes puntos: las relaciones del dorso de la lengua con la pared posterior de la orofaringe, el reconocimiento de la epiglotis y la valécula, así como de las cuerdas vocales y la tráquea. En esta rinofibrolaringoscopía se observan las mismas estructuras anatómicas en tiempo real. Otro punto importante es la relación espacial entre la laringe y el esófago. La permeabilidad de la vía aérea puede lograrse sin necesidad de intubar la tráquea o con intubación de la misma. Sin intubación traqueal puede obtenerse la permeabilidad mediante la extensión cervical y elevación del mentón, desplazamiento de la mandíbula, cánulas orofaringeas y máscaras laringeas. Con intubación orotraqueal, la permeabilidad se logra mediante procedimientos quirúrgicos y procedimientos no quirúrgicos. La intubación orotraqueal, que es el objetivo de este video, es el procedimiento no quirúrgico más frecuentemente utilizado y una maniobra en la que todo médico involucrado en situaciones críticas debe poder efectuar. Las indicaciones de este procedimiento son las siguientes: obstrucción alta de la vía aérea, oxigenación inadecuada, ventilación inadecuada, aumento del trabajo respiratorio, protección de la vía aérea, paro cardíaco o respiratorio. Para efectuar el procedimiento es indispensable disponer de diversos elementos y haber chequeado su correcto funcionamiento. Los laringoscopios pueden ser de rama recta o rama curva. La técnica para su uso presenta algunas diferencias en su ejecución. En esta demostración se utilizarán ramas curvas, modelo Macintosh. Los tubos endotraqueales de uso habitual en adultos son los 7.0, 7.5 y 8 milímetros denominados de acuerdo a su diámetro interno. Presentan marcas que indican en centímetros su penetración en la vía aérea. En un adulto medio, la marca de 22 centímetros debe quedar a la altura de la arcada dental inferior. También se utilizan bolsa autoinflable tipo ombú, tubo en T, aparatos de monitoreo, estetoscopio, material de seguridad biológica, máscaras para oxigenoterapia de alta concentración y fármacos sedantes y relajantes. Preparación. El armado del laringoscopio se efectúa introduciendo la rama en el extremo de sujeción de manera paralela al mango. Es indispensable el chequeo inmediato de la resistencia y de la fuente lumínica del mismo. También se chequea el inflado del balón del tubo endotraqueal y su correcto funcionamiento. Se realiza el retiro de prótesis dentales y la colocación de vías intravenosas e instrumentos de monitoreo cardíaco y de saturometría. Preoxigenación. Tiene como finalidad reemplazar el nitrógeno alveolar por oxígeno
y se efectúa si hay respiración espontánea con máscaras para oxigenoterapia de alta concentración durante 3 a 5 minutos. En ausencia de respiración espontánea, se utilizan bolsas tipo ambú. La preoxigenación prolonga el tiempo de apnea antes de alcanzar saturaciones del 90%. Como muestra el gráfico, la preoxigenación permite que el tiempo de apnea tolerado sea en un adulto normal de 8 minutos, en un obeso de 3 minutos y en un paciente promedio de 5 minutos. Pretratamiento y sedación. En situaciones especiales como asma, enfermedad cardiovascular e hipertensión endocraniana, se utiliza premedicación con fármacos específicos de manera previa para disminuir el impacto fisiológico del procedimiento. Para la sedación, se utilizan asociaciones de midazolam, propofol y fentanilo en las dosis correspondientes de acuerdo al peso corporal. Pueden también indicarse relajantes musculares como la succinilcolina. Nunca debe paralizarse un paciente a menos que exista certeza que puede ser ventilado con un dispositivo tipo ambú. Posicionamiento de la cabeza. La ubicación de la cabeza del paciente a la altura del epigastrio del operador facilita el procedimiento. El posicionamiento de la cabeza implica su ubicación en la posición de olfateo. Esta posición permite el alineamiento de los ejes anatómicos oral, faringio y laringio, así como la separación del dorso de la lengua de la pared posterior de la faringe. Esta maniobra implica una importante extensión de la columna cervical y está contraindicada en la sospecha de trauma cervical y en pacientes con artritis reumatoidea con afectación de esta zona. Laringoscopía, intubación orotraqueal e inflado del balón. El laringoscopio se toma con la mano izquierda y la rama del mismo se introduce por la comisura bucal derecha desplazando la lengua a la izquierda. El objetivo es que el extremo de la rama curva se ubique en la valécula. El cuerpo del laringoscopio tracciona hacia adelante y arriba en un ángulo de 45 grados. El vector de la fuerza utilizado debe prolongar el eje del cuerpo del instrumento. Es muy importante no flexionar la muñeca y no ejercer presión sobre la arcada dental. Una vez que se visualizan las cuerdas vocales, no debe quitarse la vista de las mismas. El tubo endotraqueal se introduce en diagonal desde la comisura bucal derecha hasta su entrada en el espacio glótico y la tráquea. La visualización de su paso entre ambas cuerdas vocales asegura la efectividad del procedimiento. Una vez colocado el tubo en la tráquea, se retira el vástago o mandril y se infla el manguito endotraqueal sin que el operador suelte el tubo en ningún momento. La rama del laringoscopio debe ser cerrada para evitar su recalentamiento. Confirmación. Se inicia el bolseo con oxígeno al 100% y se verifica la correcta ubicación del tubo mediante la observación del epigastrio y de ambos emitórax. Luego se realiza la auscultación del epigastrio y líneas axilares medias. Fijación. Una vez confirmada la correcta ubicación del tubo en la vía aérea y que la marca de 22 centímetros está a la altura de la arcada dental inferior, se procede a la fijación del tubo. Manejo post-intubación orotraqueal. Finalizado el procedimiento, se efectúa una radiografía de tórax de frente, determinación de gases arteriales y se solicita el pase a un área de cuidados críticos para asistencia respiratoria mecánica. Bien, esto un poco lo que simplifica todo lo que estuvimos hablando y por qué es importante la función del enfermero durante la intubación endotraqueal. Lo que hemos visto que es un procedimiento que el médico no lo puede hacer solo, que necesita hacerlo en equipo, y dentro de ese equipo está el enfermero.
y nosotros atendemos al paciente, no al médico, ¿verdad? Entonces trabajamos en conjunto con el médico para dar calidad de atención al paciente. ¿Qué ocurre cuando el médico no puede intubar? Entonces yo le quiero preguntar a ustedes como enfermeros, ¿han intubado alguna vez? ¿Les pasó alguna circunstancia de tener que intubar? ¿En qué situación, si me quieren compartir? Porque muchas veces llamamos al médico, el médico o tiene un mal día, o no tiene la práctica necesaria, y de repente estás vos, tu compañero, también enfermero, y el médico. Intubo una vez, intubación esofágica. Bueno, no se puede intubar. Intubo otra vez, intubación esofágica. Bueno, la verdad es que no se puede intubar. Y el paciente, y acá es la pregunta que nos hacemos, y el paciente, yo un paciente que ya falleció. Claro, bien Jacqueline, el doctor nos dio la oportunidad en el paciente fallecido. Excelente Jacqueline, esta es una buena instancia de aprender los procedimientos con pacientes óbitos. Yo lo que siempre digo a los estudiantes mismo a los estudiantes de medicina, que no me parece mal esa instancia. Si uno piensa a muchos años atrás, cómo estudiábamos anatomía, cómo estudiaban nuestros antepasados anatomía, era con los cadáveres, digamos, el primer acercamiento con la anatomía fue justamente realizando disecciones a cadáveres. Entonces, en cierta manera, hoy en día, si bien tenemos un montón de otras herramientas, tenemos internet, información, libros y demás, cursos, capacitaciones y demás, esto de seguir practicando de alguna manera con paciente óbito, yo no lo veo mal. Lo que sí pido y exijo, que es a donde quería llegar, es mucho respeto por el cuerpo, por la familia, y no hacerlo en un ámbito jocoso, sino que realizarlo pensando que el día de mañana puede salvar otra vida, o sea, mentalizarnos de esa manera. Y si vemos que alguien tiene otro fin, más jocoso, más de premio, de calmarle un poco, hablarle, ¿no? Decirle, no nos confundamos, no. O sea, no está para practicar y para reírnos y para hacer, sino que está para aprender, para incorporar. Entonces, lo que yo siempre digo es el respeto. Vieron que les ha pasado, me imagino, médicos colocando vías centrales, encarnizándose, vías centrales, bueno, ahora probamos femoral, ahora vamos al otro femoral, vamos a la yugular, vamos acá, colocamos una TAM, traeme una percutánea de traqueostomía. No, tampoco el exceso, ¿verdad? Y siempre el respeto por ese cuerpo, ¿no? Yo una vez, era una emergencia, el paciente era el papá de mi amiga. Uy, Nancy, qué situación incómoda. Espero que lo hayas podido intubar, decime si por lo menos sí o no, por lo menos una manito así, poneme. Espero que haya sido exitoso. Y ahora, ¿y el médico qué pasó? ¿No lo pudo intubar? Qué situación crítica, ¿no? Perfecto, bueno, felicitaciones. Entonces, vieron esta situación. Ahí Nancy salvó una vida, seguramente Jacqueline. ¿No había médico en ese momento? Claro. Bueno, efectivamente. Ahí Jacqueline, con la experiencia que habrá tenido, seguramente en el día de mañana pueda intubar. Pero tenemos un gran problema. Es que la parte legal no nos habilita, al menos en mi país no lo hace, entiendo que en Perú tampoco, no nos habilita hacer intubación endotraqueal. Entonces es un procedimiento que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos. Entonces, pero ojo, en el caso de Nancy, que si no hay médico, cuando uno va ante un juez porque te hicieron un juicio, porque te hicieron una demanda o demás, ahí hay una figura legal que se denomina evitar el daño peor. ¿Cuál es el daño peor? La muerte. Que si vos no intentabas ese procedimiento sabiendo que no está dentro de tu incumbencia legal, si vos no lo intentabas, el paciente fallecía. Entonces, existe esa figura legal de decir, bueno, mira, el médico no estaba, nadie podía hacerlo. Yo tuve la experiencia o lo observé, o me capacité, o hice la especialidad en, intenté hacerlo. Y esa figura legal, habiendo hecho bien el procedimiento, por supuesto, te salva de algún problema legal en cuanto a no tener la incumbencia de hacer ese procedimiento. Me explico, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que tenemos que pelear enfermería a nivel mundial para seguir ganando espacios, para que de repente aquella persona que haga un posgrado, una especialidad en cuidados críticos,
una residencia en enfermería y demás, que por lo menos a esas personas, la especialidad se le dé que haya, digamos, un apartado legal para la especialidad, donde sí pueden hacer, qué sé yo, extracción de gases en sangre, estoy hablando colocación de vías centrales, colocación de PIC, ¿no? Colocación de tubo endotraqueal. ¿Por qué no pensar que enfermería siga creciendo y lograr eso a futuro? Les comento que allá hay países que sí lo hacen, ¿eh? Les comento que sí. De hecho, está la especialidad paramédicos, que no son ni enfermeros ni médicos, pero ellos tienen cierta incumbencia para hacer procedimientos invasivos. Entonces, ¿por qué no enfermería, con la carrera que tiene, no solamente de pregrado, sino de grado, de posgrados, especialidades, doctorados, y todo a nivel académico que uno puede llegar a lograr, mirá si no va a poder hacer un procedimiento como este? Así que a lo que yo voy es, más que nada con esto, es invitarlos a pensar de que si tienen la posibilidad de practicarlo, hay que practicarlo. Y el día de mañana poder luchar porque nosotros tengamos ese espacio legal para poder hacerlo, también bienvenido sea. ¿Eh? Pero, como decíamos recién, siempre con respeto. Bueno, después acá hay unas imágenes para mostrarle de laringoscopios ópticos, y estas tienen unas imágenes, perdón, tiene una pantalla con una cámara en la parte distal, y aparte tiene todo un canal en el cual se enhebra o se puede llegar a colocar el tubo endotraqueal para una mejor intubación endotraqueal. Este es otro tipo de laringoscopio. Este, a diferencia del anterior, no tiene el canal para colocar el tubo, pero bueno, esto es una manera de visualizar las estructuras internas, no solamente de manera directa, sino a través de la cámara. Eh, Volviendo a este tipo de laringos, estos laringoscopios o videolaringoscopios, lo que permitió en esta etapa de la pandemia es intubar al paciente un poco más de lejos, no estar ahí tan cerca de la boca, ¿no? En el momento que intubamos, sino que incluso con el acrílico, con todo el EPP, que era muy, muy engorroso, este tipo de laringoscopio me permitía tener un poquito más de distancia en el momento de la intubación. Igual, por supuesto, siempre colocándose el EPP. Bueno, esto es un fibroscopio, perdón, retromolar de Bonfils. Bueno, fíjense que es una estructura rígida, ¿sí? Que se enhebra el tubo endotraqueal. No había médico, todo bien hasta ahora, se salvó. Bueno, buenísimo, gracias por contarnos el final. No te quise preguntar tanto para no incomodar, pero bueno, me alegro, Nancy, y te felicito por tus agallas y por tu conocimiento, porque hay que estar ahí, y mucho más si es el padre de una amiga. Así que bueno, nada, chapó, la verdad que bien. Entonces, volviendo al tema del laringoscopio, bueno, este es les decía, un fibroscopio que se enhebra el tubo endotraqueal, entonces uno puede ir visualizando a través de esta cámara que está acá hay una cámara, y puede canalizar rápidamente, perdón, intubar rápidamente al paciente. Estos equipos por lo general no están en un lugar de emergencia, lo suele tener un neumonólogo o alguna otra especialidad, ¿no? Pero bueno, más que nada en el área de emergencia tenemos distintos tipos de laringoscopios, ya sea con videolaringoscopio o el de McCoy. ¿Se acuerda de que es articulado al apretar una palanca, que la parte distal de la rama curva se articula? Bien. Y acá tenemos la máscara laringia, que váyanme poniendo si quieren ahí, si la conocen o no. La máscara laringia hace muchos años existe, se utiliza mucho en quirófano. Esto permeabiliza en cierta manera la vía aérea, pero no durante mucho tiempo, es decir, esto no está para dejarlo colocado en un paciente ventilado o en una terapia durante 15 días. Esto es para la emergencia, cuando tiene una vía aérea dificultosa, cuando el paciente está en paro respiratorio, no se lo puede intubar, bueno, por ejemplo, la máscara laringia sirve para permeabilizar la vía aérea, y es un tipo de intubación a ciegas. Ahora les voy a mostrar dos tipos de intubación a ciegas. Uno es esta, la máscara laringia. Y como verán,
La máscara laringea es un dispositivo de intubación a ciegas, es decir, no se utiliza el laringoscopio para colocarla, y que es supraglótico. Y que como es supraglótico, lo puede colocar el enfermero, porque legalmente el enfermero no puede colocar dispositivos infraglóticos. ¿Sí? A ver, voy a abrir el chat que un compañero. Kerin. Aquí en Perú, en UCI, teníamos un paciente de 14 años, se le intubó todo, y como era de larga estancia hospitalaria, se le colocó traqueostomía, perfecto. Al tiempo salió de su tráqueo, hizo su vida casi normal, fue a la universidad y un día se le tapó la tráqueo y lo llevaron al hospital de donde vivía. Bien, nivel 2. Ningún médico quería intubar, tenían miedo, mirá vos. Y como el paciente ya se moría, una enfermera lo intubó y lo trajeron después a mi hospital. Mirá qué buena historia. Lo que no entendí si se fue de alta sin la tráqueo. Al tiempo salió con su tráqueo. Ah, claro, se fue de alta con la tráqueo y de repente en una emergencia, por lo que me estás comentando, se le tapó la traqueostomía. ¿Sí? Se le tapó la tráqueo. Lo que estoy pensando que un paciente con tráqueo, ya con el estómago colocado, en realidad no hay que intubarlo. Seguramente le habrá cambiado la cánula endotraqueal, la cánula de traqueostomía. Si no me equivoco, decime cualquier cosita, agregámelo ahí, Kerin, por favor. Pero entiendo que si se le tapa la traqueostomía, hay que cambiarla. Y muchas veces me ha pasado. Les comento una anécdota, esto no es nada ni contra los médicos ni contra el enfermero, son situaciones reales. También les puedo comentar aberraciones que han cometido de enfermería, ¿no? Pero bueno, comentando esto de hasta dónde podemos hacer, una vez también tuve un paciente que estaba, digamos, con traqueostomía y estaba con una disnea importante porque estaba ocluida, y la médica le puso una máscara de Venturi en la boca. Pero si tiene traqueostomía, ¿cómo va a ventilar por la boca? En realidad ese oxígeno queda en la boca, no llega acá. Y sin embargo lo hizo la médica. Entonces, también nosotros nos tenemos que posicionar en esto de que muchas veces hay un imaginario social de que pareciera como que el médico sabe más que, bueno, ustedes son todos colegas, saben de lo que estoy hablando, y está bueno esto replicarlo, saber que somos un equipo de trabajo, que ni el médico sabe más que yo, ni yo más que el médico, ¿sí? Y en conjunto, trabajar para el paciente, ¿sí? Bien. Entonces les comentaba, la máscara laringea, coméntenme si la conocen, si tuvieron posibilidad de colocar alguna, o si la conocen, aunque sea, me colocan ahí. Es un dispositivo, como les decía, es supraglótico, de colocación a ciegas, que no se utiliza el laringoscopio, y que, por lo tanto, el enfermero lo puede utilizar. Si lo sabe utilizar, lo puede utilizar. No hay en la ley no hay ningún artículo, nada que diga se prohíbe la colocación de dispositivos supraglóticos, ¿sí? Porque en ese caso, la cánula de Mayo tampoco la podríamos colocar, si dijese eso. La cánula de Mayo, si bien no es para permeabilizar la vía aérea, sí, pero no es para oxigenar al paciente, ¿está bien? En este caso, con la máscara laringea, aseguramos la vía aérea. Bueno, ¿qué es? Tiene un diafragma en el cual se insufla, tiene un balón, un cuff en la parte externa, se insufla, fíjense cómo se coloca, al paciente se le hiperextiende el cuello, se lo coloca a ciegas, y esta punta de esta goma que tiene, ¿verdad? El látex va a hacer tope justo por debajo a donde está el esófago. Entonces, en cierta manera, esta punta termina ocluyendo un poco el esófago. Eso me evitaría una broncoaspiración, pero no evita del todo, pero sí bastante porque como queda ahí, digamos, me evita en cierta manera una broncoaspiración por vómitos. ¿Bien? Y este diafragma con los orificios queda justo en la entrada de la glotis. Fíjense acá, este gráfico, ¿no? Acá tenemos la laringe, la epiglotis queda en esta parte, y entonces si yo ventilo al paciente por el tubo y ya insuflé bien, el paciente va a ventilar a través de esos orificios. La sujeción se realiza igual que otro tubo, digamos, con una venda a través de la comisura, pero sepan que al insuflar correctamente este diafragma, también queda algo sujeto. ¿Sí? Esto sí sirve
como sujeción, no solamente del balón de neumotoporamiento, sino que en cierta manera de sujeción, pero siempre hay que asegurarlo con una venda. Creo que tengo un video para mostrarles, porque es interesante saber que ante una, habíamos hablado la otra vez de tener una caja de vía aérea dificultosa, y dentro de ellos distintos dispositivos. Uno de ellos es esta, la máscara laringia. Antes de pasar al video para mostrarles, quiero que vean que hay distintos tamaños, ¿verdad? Distintos tamaños, y eso va a depender de la talla del paciente. Bueno, acá hay otro tipo de máscara laringia, que lo que tiene esta máscara laringia, tiene la posibilidad de intubar al paciente a través de esta máscara. Es un dispositivo también a ciegas, ¿sí? Se coloca a ciegas, y sabiendo que insuflando el diafragma, va a quedar el orificio directo en la glotis. ¿Sí? Ahí está. Y ahí se ve como el tubo endotraqueal se puede enhebrar por esta máscara y queda intubado el paciente. Siempre eso a ciegas. Acá hay un videito que muestra bien gráficamente de cómo es la colocación de la máscara laringia y cómo se During coloca insertion, stand behind the y cuál es su patient's head. funcionamiento. Hold the LMA Supreme at the fixation tab with the distal end pointing downwards. Place the patient in a semi-sniffing position, pressing the tip of the cuff against the hard palate. Rotate the device inward with a circular motion. Bueno, ahí les comento, les muestro, Of the hard and soft palate. se coloca ciega sin el laringoscopio. Fíjense. Y se insufla. A small outward movement of the tube is sometimes noted as the device seats itself. Use the fixation tab to secure the LMA. Hay que fijarlo. Perdón. A ver. To the patient's face. The tube curvature is designed to closely follow the anatomical curve of the palate and the oropharynx and hypopharynx. Be sure to keep the mask firmly applied to the. Ahí se va a ver bien el lateral como la punta de la máscara laringia queda en la entrada del esófago. When in position, the Supreme should create two seals, one at the tracheal inlet. Se coloca bien hacia pared posterior y se insufla. ¿Cuánto se insufla? Ahí veo que Joana me está preguntando. Cada máscara laringia, según la marca y según, digamos, el fabricante y el número de la máscara, tiene indicado de cuánto hay que insuflar. De todas maneras, sepamos que no genera, digamos, lesiones, porque no es un dispositivo que lo vamos a dejar tanto tiempo, ¿sí? Entonces, como no lo vamos a dejar tanto tiempo, no me va a producir una lesión como el tubo endotraqueal. ¿Sí? Pero puede ser con 20 centímetros cúbicos, con 30 centímetros cúbicos, ¿sí? De aire estoy hablando, de aire, ¿sí? Con 15, va a depender de muchas cosas. Otra cosa va a depender de la anatomía, ¿sí? De la anatomía que tenga, por ejemplo, si tiene un tumor faríngeo, o si tiene un edema de glotis, no sé, o de lengua, entonces ahí la presión va a ser distinta. Otra vez, también hay que medirlo, hay que medir la presión, ¿por qué no? Para saber cuánto es lo que se debe insuflar, teniendo en cuenta las mismas presiones que el tubo endotraqueal, para no generar lesiones. Pero tengamos en cuenta que este dispositivo no va a generar lesiones porque esto es en la emergencia, esto es pasajero, o durante la cirugía. Muchas veces se utiliza en quirófano para evitar una intubación endotraqueal, ¿sí? Con las complicaciones que puede conllevar eso. Otro dispositivo de intubación a ciegas es el combitubo. El combitubo es un dispositivo muy interesante, fíjese que son dos tubos en uno. ¿Sí? En la parte proximal, ¿sí? Tenemos dos tubos, pero en la parte distal termina en uno solo. Pero en realidad es que uno de ellos termina, por ejemplo, termina en estos orificios del costado. Y el otro termina bien en la parte distal. ¿Sí? Hay dos balones, por eso tiene dos cuff, fíjense que tiene dos cuff, dos balones, uno en la parte distal y otro en la parte proximal.
¿sí? Entonces, se hace la intubación a ciegas. Se coloca el tubo y uno no sabe si entró a esófago o si entró a la parte pulmonar. Entonces, vamos al ejemplo, al primer ejemplo. Yo intubé a ciegas, no vi nada porque no coloqué el laringoscopio, y fíjense a dónde fue, a la vía aérea. Si fue a la vía aérea, lo que primero tengo que insuflar es el balón distal, que es este de acá. Lo insuflo. Y pruebo con el dispositivo distal, con este, que es el distal, de ventilar al paciente. Si el paciente ventila ambos campos pulmonares, significa que está bien intubado el paciente. Y el otro tubo, este otro tubo, no lo voy a utilizar. Ahora, ¿qué ocurre si yo, en vez de intubar a la vía aérea de manera a ciegas, intubo en el esófago? Que puede llegar a pasar, y más cuando es a ciegas. Intubo y cae en el esófago. Hasta ahora no lo sé. Insuflo el balón distal, lo insuflo, e inyecto aire. En ese caso, ¿el aire dónde lo voy a escuchar? ¿Dónde lo voy a ocultar? En el epigastrio. Entonces yo ya sé que la parte distal, o sea, esta parte distal, va a estar en el esófago, en la parte digestiva. Ahora bien, ya sé que esta parte está en el tubo digestivo, entonces acá lo que voy a hacer es insuflar el segundo balón, que es un poco más grande porque va a ir en la faringe, ¿sí? Insuflo este segundo balón y yo ya sé que el otro tubo, a través de estos orificios, va a quedar justo en la entrada de la glotis. Entonces ahí ya puedo ventilar con un embudo al paciente, porque yo sé que por este dispositivo va a salir el aire por estos orificios y voy a ventilar correctamente al paciente. No voy a tener fuga porque están los dos balones insuflados y me sella ambos extremos. Entonces todo el aire que ingrese va a ir sí o sí hacia la vía aérea. Este es un dispositivo, se denomina combitubo. Es interesante tenerlo en cuenta para lo que sería una vía aérea dificultosa. Ahora también les voy a mostrar un video. Más que nada los videos son para que sea más gráfico esto de mi explicación, para complementarlo con alguna otra herramienta, digamos, didáctica, ¿no? Para que puedan incorporar este conocimiento. The esophageal tracheal tube is a supraglottic device that providers can insert without interrupting chest compressions and without visualizing the glottis. The esophageal tracheal tube Acá tenemos, ¿ven? Tenemos dos tubuladuras en la parte proximal y una en la parte distal. Pero una de ellas, el azul, es este, va a tener su conexión con los orificios laterales. Mientras que el otro, el 2, su conexión va a ser directo con el orificio distal, con ese. Y hay dos balones. Está el balón distal y el balón proximal. Ambos se insuflan con el CUF. Fíjense, cuando se intuba en el esófago, ahí está, o en la tráquea. Ahí está el ejemplo, ¿no? Puede ser en la tráquea o puede ser en el esófago. Eso va a depender de qué tubo voy a utilizar yo. Antes de colocarlo voy a insuflar para ver, fíjense el volumen, ¿no? que inyectan, que es bastante, 30, 25. Este es el balón más grande porque va en la faringe, lo chequeamos, y también hay que chequear, por supuesto, el distal, que va con menos volumen. Recuerden que es un tipo de intubación a ciegas, no requiere laringoscopio, por lo tanto, enfermería, ¿por qué no pensar en que puede realizar este procedimiento? Se coloca a ciegas, abriéndole la boca directamente al paciente. También tiene una numeración. Insuflamos primeramente el balón distal. Once the tube is situated, use the large blue syringe to inflate the pharyngeal cuff through the port labeled number 1. Then use the smaller syringe
to inflate the distal cuff through port number 2. Ahí lo que hizo fue insuflar los dos, fíjense. Begin Y ventilation ahora of the balloon prueban con uno y con otro. checking for adequate breath sounds over Prueban both con el sides of the primero, chest que es el de los and laterales, gastric area. Watch for y chest ventila. rise. Entonces seguramente esté intubado a nivel Esophagus esofágico. seated in the esophagus. You should hear no sounds in the epigastric area when you squeeze the bag mask device. However, if you do not detect chest rise or breath sounds, this may mean that the tube is seated in the trachea. Y si Connect está the bag intubado clearly, a nivel mark number 2, endotraqueal and provide ventilation. o a nivel laringio, Verify breath ahí sounds hay que and ventilar watch for con el chest otro rise. tubo. Caution, it's critical to confirm the proper placement of the esophageal tracheal tube because inflating the stomach with air can cause fatal complications. Bien, esto es interesante tenerlo en cuenta cuando uno gestiona una terapia intensiva o cuando uno está trabajando para el paciente, tener en cuenta esto otra vez. No quiero ser insistente, ¿no? Pero tener un dispositivo, un lugar de vía aérea dificultosa y tener estos dispositivos, no hace falta tener 20 dispositivos de estos, con tener 5 y reesterilizarlos, se pueden reesterilizar. Total, estos dispositivos son, digamos, provisorios, pasajeros, hasta poder hacer una vía aérea definitiva al paciente, pero literalmente salva una vida, ¿sí? Entonces, ahora entrando un poquito más, bueno, ahí está. ¿Cuáles son los cuidados? Ahora les pregunto a ustedes. ¿Cuáles son los cuidados en líneas generales de un paciente ventilado? A ver. ¿Quieren escribir, compartirme? En líneas generales, un paciente ventilado. Hay algo que es muy importante que hacemos cotidianamente con un paciente ventilado, porque si no va a tener complicaciones. Díganme ustedes algunos cuidados de enfermería en pacientes ventilados. Un poco de eso trata esta unidad, ¿no? Fijar adecuadamente el tubo, estoy de acuerdo. Insuflación del cuff, bien, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Fijar adecuadamente el tubo, bien, controlar la presión del cuff, también, perfecto. Aspiración de fluidos, aspiración de secreciones. Sedación debe ser adecuada. Uno de los temas que vamos a desarrollar en esta unidad justamente es hablar un poco de la sedación. Bueno, aspirar secreciones, bien, también dice Giovanni, igual que Jacqueline. Bien, sedación también. Circuitos cerrados para respiraciones, exactamente. Aspiración de secreciones. Bien. Monitoreo de la saturación de oxígeno. Bien, a eso le agrego, Gladys, los controles de signos vitales generales, ¿no? Está muy bien lo que decís, pero uno tiene que tener en cuenta todo, ¿no? La limpieza bucal, y ahí yo quería hacer hincapié o preguntarle a Joana y a todos, los que trabajan en áreas críticas, ¿quién hace la limpieza bucal? ¿Enfermería o kinesiología? ¿Cómo es el protocolo donde ustedes trabajan? Mientras que me responden, monitoreo hemodinámico, radiografía de tórax. Bueno, sí, lo que pasa es que la radiografía de tórax no es un cuidado de enfermería, pero sí está bueno tener en cuenta en la valoración. Está muy bien. Jacqueline dice el enfermero. ¿Y qué hace el kinesiólogo entonces? ¿No hace la limpieza bucal cuando hace cambio de sujeción? ¿No hace aspiración de secreciones? Ok, enfermería. Lo hacemos nosotros. Bien. Ok. Me parece bien porque el cuidado de la boca es de enfermería. Pero muchas veces bien, Andrea también dice enfermería, se usa enfermería. Estoy totalmente de acuerdo, es enfermería. Pero bueno, nada, la pregunta es cómo trabajan con kinesio, porque muchas veces kinesio también mete mano en la boca, digamos, en la higiene, en la medición del cuff, en la sujeción, en la producción del tubo, en la progresión del tubo. En Arequipa solo hay enfermeras intensivistas, no hay la profesión de kinesiólogo. Ah, mira vos. Ah, bueno, está muy bien. Para mí es interesante el abordaje multidisciplinar, por eso está bueno que haya kinesiología, porque
al paciente ventilado hay que hacerle atención kinesiorrespiratoria, kinesiomotora, y vos decís, ¿y el enfermero lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero también hay que medicar, hay que bañar, hay que higienizar, hay que curar escalas, o sea, hay un montón de cosas, entonces hay cosas también que hay que delegar a otras disciplinas. Enfermería y técnico en enfermería, lo que hay son tecnólogos médicos que tienen su especialidad en fisioterapia respiratoria. Ah, bueno, o sea, ofician, eso Jordi, oficia de kinesiólogos, me imagino, ¿no? La nariz también se encuentra secreciones a la supinación. Sí, por supuesto, también hay que hacer aspiración de, no solamente dentro del tubo endotraqueal, sino en la boca y en la nariz, ¿sí? En Huaraz trabaja enfermero y su auxiliar. Y kinesiólogo no, entonces, mira qué interesante. Bueno, les comento, al menos en el lugar donde yo trabajo, y suelen ser todas las terapias así, tienen el equipo de médico, enfermería y kinesiología. Entonces, por eso preguntaba, porque muchas veces sucede esto, que bueno, no le lavo la boca porque ya va a venir el kinesiólogo, después el kinesiólogo viene y dice, ah, pero ¿por qué no le lavaste la boca? Entonces, como hay que armar un protocolo para decir, bueno, a la mañana, por ejemplo, lo que lo haga el kinesiólogo, y a la noche, que lo haga enfermería, o según necesidad, por supuesto, no hay horarios, ¿no? No hay horarios. Bueno, bien, gracias por participar a todos. Y acá un poco me quería meter entonces con esto de los cuidados generales. Bueno, muy bien todo lo que dijeron ustedes, aspiración de secreciones, evaluación ventilatoria, cuidados bucales, cuidados oculares. Paciente ventilado también requiere cuidados oculares, que no tiene el reflejo corneano, bien, palpebral, perdón, para proteger los ojos, cuidado de la comisura de los labios, rotación de decúbito, cabecera mayor a 30 grados, hay muchísimos más, y la verdad que no podemos quedar varias clases hablando de eso, pero está muy bien todo lo que están planteando. Ahora, ustedes dijeron secreciones. ¿De dónde salen las secreciones de un paciente? Bueno, todo el tracto digestivo y todo el tracto de vía aérea está, no digo plagado, pero tiene muchas glándulas, desde las glándulas salivales, ¿sí? Desde las glándulas que se encuentran dentro en la tráquea, ¿sí? Con la secreción de mucosidad, a nivel bronquial, ¿sí? La extravasación de líquidos. ¿Y por qué dije digestivo y respiratorio? Porque hay un trayecto que comparten, como habíamos visto la primera clase, el repaso anatómico, de lo que sería la boca, la faringe, la orofaringe, la nasofaringe y la laringofaringe. Hasta ahí todo eso es compartido, más luego el esófago no. Pero sí tener en cuenta que dentro de la vía digestiva el paciente puede llegar a tener, ¿por qué no?, reflujo gastroesofágico, un vómito, secreciones digestivas, que eso, al estar en contacto cerca de la vía aérea, va a traer como consecuencia neumonías asociadas a la ventilación. ¿Eh? En Pacuya el trabajo de enfermero. Ah, eso ya lo había. Ah, igual que en Huaraz. En Pucallpa, perfecto. Ok. El trabajo es de enfermero y de técnico. Mira qué bien. No, por supuesto que acá también lo hace enfermería, pero como tenemos la otra disciplina, que es kinesiología, ahí también tratamos de hacer protocolos para mejorar la calidad de atención en equipo, ¿no? Bien, entonces como verán, hay glándulas en todos lados, entonces no podemos pretender que el paciente no tenga secreciones. O sea, ya un paciente ventilado, de por sí, va a tener secreciones, de hecho nosotros tenemos secreciones. Entonces, tenemos que tener el cuidado mayor con las secreciones. Por ello siempre se superinsufla el CUF cuando se hace el lavado de la boca. O sea que insuflan más el CUF. Ajá. Acá esa práctica no la realizamos. El CUF siempre debe estar a la presión que habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? Pero no es que en el momento de realizar la intubación, perdón, el lavado de la boca lo insuflamos más. Porque en ese momento de mayor insuflado se genera mayor presión en la mucosa, ¿no? Solo en el momento de lavado para evitar las microaspiraciones. Mira, esa práctica acá no la tenemos, no la llevamos adelante. Ante los relevos del turno se debe verificar el CUF. Claro, eso sin duda. Ante los relevos del turno se debe verificar, está muy bien. El tema de tener
el manómetro para medirle el CUF, como habíamos visto la otra vez, que muchas veces uno lo puede fabricar, digamos, de manera casera. Voy a investigar, eso es lo que me dice la colega Jacqueline. Coméntenme a algún otro colega que tome esos recaudos que con el cuidado de la boca. Sí es verdad que controlo, antes de lavar la boca, de hacer higiene bucal, controlo el valor de CUF, la presión. Ahora, nunca lo insuflo de más. Aparte de eso, también puede llevar a complicaciones de que, bueno, me olvidé de insuflarlo y, me olvidé de desinsuflarlo y quedó insuflado tanto tiempo. ¿Se entiende? Entonces, quizás trae otras complicaciones, pero si al equipo de Jacqueline funciona de esa manera, sería bueno analizarlo, verlo, investigarlo. Pero la verdad que no lo he visto eso yo. ¿Eh? Bien, entonces, decíamos, aspiración de secreciones. ¿Cuál es el objetivo para aspirar las secreciones? Bueno, es evitar la neumonía asociada a la ventilación, ¿sí? Y obstrucción de la vía aérea por secreciones, porque esas secreciones, por supuesto, pueden obstruir la vía aérea. ¿Eh? Bueno, tipo de aspiración puede ser central y portátil, eso también creo que eso ya todos sabemos. El cual hay que chequearlo cuando uno toma la guardia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando estaba en el área de emergencia, por más que no tuviese pacientes, chequeo la aspiración, el oxígeno, el aire comprimido, todos los dispositivos de la unidad del paciente hay que chequearlo apenas uno toma la guardia. Porque nos ha pasado de repente de no chequearlo y ante una emergencia agarro el aspirador portátil y no funciona. Y nadie me informó, ahí falla la comunicación. Pero yo lo dejé escrito en el report y yo el report no lo leí. Bueno, y eso conlleva, son minutos de retraso para la rehabilitación del paciente. Entonces es muy importante el funcionamiento correcto, el correcto de los tipos de aspiración, ya sea central o de portátil. Bueno, como bien decían ustedes, también los tipos de aspiración pueden ser sistema cerrado, ¿sí? Sistema abierto y sistema de aspiración supraglótica, en tubos endotraqueales con ese tipo de sistema. Bien, sistema de aspiración cerrado, como seguramente se conocerá, ¿no? O sea, lo conocen, que es un dispositivo el cual no hace falta hacer un procedimiento estéril, como beneficio lo que tiene, no hay que desconectar la tubuladura del circuito, entonces evito complicaciones o infección de la vía aérea, y también evito la aerosolización de ese paciente, más en tiempo de COVID y no en tiempo de COVID, siempre, ¿verdad? Entonces evitamos la apertura del circuito. Bien. Bueno, y el sistema de aspiración abierto lo que tiene como complicación justamente es esto, la apertura del circuito. Como la palabra lo dice, es un sistema de aspiración abierto. Esto pone más en riesgo más riesgo de infección para el paciente, ¿verdad? Bueno, como verán, ¿qué ven acá en la foto que está pésimo, mal? Díganme, a ver si ustedes ven ahí en la foto que les llame la atención. ¿Cómo está ventilando este paciente? ¿Qué le llama la atención? No hay circuito cerrado, es verdad, esto es un sistema de aspiración abierto. Y acá me dice Jordi, está muy adentro, Jacqueline me dice el tubo, está muy adentro, Jacqueline en mayúscula, pues está bien, el test está muy introducido, el tubo endotraqueal, perdón, el tubo está muy adentro, efectivamente, o sea, cuando uno llega, ve esto, la verdad que es aberrante. La emergencia es eso, ¿no? Que el paciente debe estar ventilando de manera unilateral. ¿Riesgo de contaminarse? Sí, perfecto. ¿Sí? Gertrudis también dice, el riesgo de contaminarse, pero antes de eso, fíjense el tubo endotraqueal.
sea, ni siquiera tenía que haber agarrado la sonda. Yo veo eso y ya sé que el paciente está ventilando muy mal, ¿sí? Bien. Bueno, este es un videito también que habla sobre los dos tipos de aspiración. Más que nada para que entendamos su colocación y su uso, ¿sí? El paciente está intubado y para colocarlo se desconecta, ¿sí? Entonces, si yo tengo que aspirar de manera abierta al paciente, pierde presión a nivel pulmonar, disminuye la P, ¿sí? Hay bacterias y patógenos que yo mismo le estoy ingresando al paciente por una mala técnica. Entonces, esto de la intubación, perdón, la aspiración abierta no es conveniente. Fíjense, el sistema de aspiración cerrado se utiliza hace muchos años, ¿eh? Pero es verdad que yo los conocí, digamos, no ahí como decía, ahí la fecha, el año, sino que mucho más reciente, porque al principio eran muy caros, eran inalcanzables, más en un sistema público. Y este tema es muy importante, tener en cuenta cuál es el tamaño, el número del tubo endotraqueal para poder agarrar el sistema de aspiración ahí está, el sistema de aspiración cerrado adecuado a ese tubo, a ese French, ¿sí? Tamaño del tubo, número de catéter, ¿eh? Esta es la relación que debería tener. Entre 8, 7 y 8 va entre 14 y 16 French. Lamentablemente no en todos los lugares tenemos sistemas de aspiración cerrados y mucho menos para elegir el número. Al menos yo no cuento con eso en el hospital donde trabajo. Ahí se conecta el tubo en I. Bueno, ahí le colocó un corrugado, un extensor, pero bueno, tengamos en cuenta que cuando colocamos eso estamos aumentando el espacio muerto, ¿eh? Que muchas veces, si no es necesario, es mejor no colocarlo. Bueno, ahí tiene, esta marca tiene, o esta empresa lo que tiene es estas stickers para hacer más gráfico de cuántos días es que se colocó, ¿sí? Por lo general son 7 días de uso y luego hay que cambiarlos, ¿sí? Estos son los gráficos que podemos visualizar cuando hay secreciones en la vía aérea, ¿no? Que este es un tema también importante. ¿Cuándo voy a aspirar al paciente? ¿Sí? Ahí están un poco las causas. Hay situaciones que el paciente presenta demasiada secreción, que los filtros humidificadores se llenan, pero se debe cambiar. ¿Qué se puede hacer si la PIP es alta? ¿En cada 3 días? ¿Cada 3 días cambia el circuito cerrado, Gertrudes? Donde he visto yo, y según la bibliografía que he leído, cada 7 días los cambiamos. Ah, mira vos. ¿Cada 3 días? Mira vos. Habría que ver la empresa que lo fabrica o demás, ¿no? Yo no estoy hablando del filtro, hablo solamente del sistema de aspiración cerrado. ¿Sí? Ahora después vamos a hablar del tema de los humidificadores, justamente es la clase de hoy que tiene que ver con la parte 3. Ahí vamos a hablar de los filtros. Ok, Gertrudes. O sea, cada 3 días lo cambio.
Mirá vos. Entonces, a ver, lo que le quería también comentar. Bueno, ahí que tiene una válvula para la apertura, digamos, ¿no? Para poder aspirar al paciente. Ahí se introduce la cánula, se puede utilizar guantes comunes, no hace falta de guantes estériles. Importantísimo, y pongo pausa acá. El tubo la cánula de aspiración no debe sobrepasar el tubo endotraqueal. Yo tengo que aspirar al paciente dentro del tubo endotraqueal. No voy a aspirar el bronquio, la carina, bronquio fuente derecho, izquierdo. No debo llegar ahí porque estoy generando lesiones en la mucosa respiratoria, lo cual es un círculo vicioso y va a generar más secreciones. Ya bastante con las secreciones que tenemos normalmente en la vía aérea. Que cuando el paciente está intubado va a generar más secreciones. Y encima, si yo lo aspiro y toco la mucosa respiratoria, estoy generando más secreciones. Entonces, ¿cuánto voy a introducir? Bueno, lo introduzco dependiendo la talla del tubo. Si es un tubo pediátrico, qué tubo estoy utilizando para saber cuál es la distancia que tiene ese tubo. Fíjense que la sonda también de aspiración, la que se introduce en el set de aspiración cerrado, también viene marcado en centímetros. Y uno tiene que equiparar esos centímetros en función a la longitud del tubo endotraqueal. Lo mismo que la cánula de traqueostomía. Ahí está, ¿ven? Ahí lo comparo a 26. De manera tal de que la punta no salga. No es que cuanto más salgo, mejor es. ¿Sí? Cuanto más, introduzco. ¿Sí? Bien, y ahí voy aspirando en el momento que voy retirando la sonda de manera intermitente siempre, ¿sí? Nunca de manera continua, ¿sí? Fíjense ahí, si salió 1 centímetro, no más que eso. Digo porque he visto aspiraciones donde colocan toda la sonda, cuanto más adentro, cuanto más lleguemos al alveolo, no es así, ¿sí? Bien, continuamos que esto ya... Y obviamente la limpieza del circuito con solución fisiológica o el producto que se utilice para que no se ocluya ese circuito de aspiración cerrado, ¿sí? Y este es el tubo de aspiración supraglótico, que es un tubo endotraqueal que tiene el CUF o el balón que va a insuflar el balón, justamente el balón, el dispositivo que va a insuflar el balón, y aparte tenemos una válvula que esto, al conectarlo a la aspiración, me va a aspirar las secreciones desde el balón de neumotaponamiento hacia arriba, es decir, que me va a aspirar de manera continua el lago faríngeo. Puede ser continua o no continua, ¿verdad? Pero lo importante es dónde voy a aspirar esas secreciones. Bueno, voy a aspirar las secreciones de la boca, pero muchas veces cuando yo introduzco el catéter adentro de la boca, no me puedo meter adentro de la vía aérea, al lado del tubo, entre el tubo y las cuerdas vocales. Entonces lo que hace este dispositivo, cuando un paciente lo tenemos hipersecretor, ¿sí? Es aspirar el lago faríngeo justamente para evitar esas microfiltraciones y evitar las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿sí? Bueno, ya por último, tener en cuenta que uno tiene que estar siempre preparado para algo diferente, ¿sí? Esta imagen es solamente una imagen simbólica para entender de que uno tiene que estar preparado justamente con esto: set de vía aérea dificultosa, carro de paro completo, el laringoscopio chequeado, aspiración chequeada. Son cosas obvias, pero que muchas veces nos falla. Nos falla, ¿por qué? Porque no hay un protocolo, porque no trabajamos en equipo, porque si yo no lo hago, pensé que lo hizo mi compañera, y mi compañera pensó que lo hacía yo. Entonces, de alguna manera, hay que protocolizarlo, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Así lo vamos a meter, sí,